Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Es una bendición podernos encontrar por este medio en este día que es el Día del Señor, en este domingo 20 de febrero. Gracias a Dios que como Iglesia Fuente de Vida, aun cuando no podemos reunirnos presencialmente, no hemos dejado de hacerlo ni un solo domingo durante esta nueva ola, esta tercera ola de la pandemia que hemos tenido en México y que nos obligó a suspender los cultos presenciales. Esperamos en el Señor que pronto los podamos reiniciar nuevamente, pero mientras tanto le damos gracias a Dios por estos medios electrónicos que nos permiten, aunque sea a la distancia, podernos reunir en un mismo espíritu, poder adorar a nuestro Dios, cantarle como ya lo hemos hecho, orar como ya lo hemos hecho también, pedir unos por otros. Y bueno, llegamos en este domingo 20 de febrero al momento central de nuestro culto de adoración, que es la exposición de la palabra de Dios. El tiempo en el que nosotros creemos por la fe que es el Señor el que habla a nuestro espíritu. Así que antes de que leamos la palabra de Dios y que entremos en el tema que vamos a exponer en esta tarde, les pido por favor que me acompañen a orar. Oremos, por favor. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias una vez más por todas las bendiciones innumerables que tú derramas en nuestra vida. Gracias por tener cuidado de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por esa paciencia infinita que tú tienes con nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias porque nos podemos reunir, aunque sea a la distancia, Señor, aunque sea en el espíritu, pero podemos hacerlo como tu pueblo, como tu iglesia, para adorarte, para alabarte y ahora, Señor, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Te rogamos, por favor, te pedimos en el nombre de Jesucristo, que tú nos hables, Padre, que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, que tú nos lleves a toda verdad y que permitas que esta palabra tuya se encarne en nosotros, para que no solamente la escuchemos, para que no solamente la aprendamos, sino que la hagamos parte de nuestra vida. Que seamos no solamente oidores, que podamos ser hacedores de tu palabra. Toma mi vida en tus manos, por favor, úsame en este tiempo, Señor, y que tu Santo Espíritu se mueva en nuestros corazones, en el mío y en el de cada una de las personas que estén escuchando este mensaje. Lo rogamos, lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente. Yo sé que ya lo hicimos hace un momento, pero vamos a hacerlo para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de las redes sociales. Vamos a hacerlo otra vez, así que vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos 36 al 47. Versículos 36 al 47 de Hechos 2, dice así la palabra de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra. Hermanos, sin lugar a dudas que la principal manifestación de la vida es el crecimiento. La principal manifestación de que estamos vivos es crecer. Todo aquello que está vivo crece. La iglesia fundada y establecida por el Señor Jesucristo no es una organización, no es una organización social, no es una organización religiosa, no es una organización eclesiástica solamente, es un organismo y es un organismo vivo. Y si no crece o si crece de una manera artificial, entonces es signo de que algo anda mal, es signo de enfermedad o de falta de vida. Así como el crecimiento en sabiduría, el crecimiento en conocimiento y el crecimiento en gracia del que hemos estado hablando durante las últimas semanas, así también el crecimiento numérico es la voluntad de Dios para su iglesia. La pregunta no es si debemos crecer o no debemos crecer. La pregunta no es si debemos seguir creciendo o debemos de quedarnos del tamaño que ya tenemos, ya que crecer es la voluntad de Dios para su iglesia. La pregunta realmente es, ¿con base en qué queremos crecer? ¿Y cuál es nuestra motivación para crecer? Porque dependiendo de la respuesta que nosotros demos a esas dos preguntas, dependerá si la iglesia crece para la gloria de Dios o si crece para la vanagloria del hombre. Hoy nos vamos a acercar a este segundo tratado escrito por el doctor Lucas, el libro de los Hechos. El primer tratado que escribió lo conocemos como Evangelio según San Lucas. Y nos adentraremos solo un poquito en todo ese tratado de eclesiología que es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y trataremos de encontrar algunos principios bíblicos que nos sirvan de fundamento para buscar el crecimiento numérico de la iglesia. Vamos a basarnos en el pasaje que ya leímos, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Y permitamos que el Espíritu nos hable lo que Él nos quiera hablar y que nos enseñe lo que Él nos quiera enseñar. Fíjense, hermanos, que la iglesia de Jesucristo nació como Él mismo lo había anunciado cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, en el versículo 8, les dice a aquellos discípulos, les dice el Señor Jesucristo a aquellos discípulos que lo estaban acompañando instantes antes de que Él ascendiera a los cielos, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa había sido la promesa del Señor Jesucristo. Y esto ocurrió en Jerusalén mientras se celebraba la fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha o fiesta del Shavuot en hebreo, que después sería conocida como fiesta de Pentecostés en griego. La palabra Pentecostés quiere decir 50, en este caso 50 días, porque es más o menos el tiempo que pasa entre la Pascua y esta fiesta, también conocida como fiesta de la cosecha, o en hebreo, conocida por los hebreos
como el Shavuot, es decir, la fiesta de las semanas. Y podemos establecer, se puede establecer con una razonable certeza que este día de esta fiesta de Shavuot o día de Pentecostés debe de haber ocurrido en el año 27, que fue el mismo año en el que murió el Señor Jesucristo, y debe de haber sido finales de mayo o principios de junio de ese año. ¿Qué ocurrió ese día? Bueno, hubo una manifestación especial que sirvió para dar testimonio a los miles de peregrinos que de diferentes partes del mundo habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Shavuot. Y esa manifestación especial consistió en que a 120 discípulos de Jesucristo reunidos en un aposento mientras oraban, se les dio la capacidad sobrenatural de hablar en un idioma desconocido para ellos, pero conocido para los peregrinos. Esto fue precedido además por un gran estruendo y algo como llamas de fuego que se repartieron y se vieron arriba de las cabezas de ellos. Eso ustedes lo pueden leer con toda calma, porque no vamos a predicar sobre ese pasaje, lo estoy agarrando solamente como una introducción. Ustedes lo pueden leer en los versos del 1 al 13 de este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos. Inmediatamente después de que ocurre este fenómeno, vino el primer sermón predicado en la iglesia. Miren qué interesante lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Podemos encontrar aquí la primera predicación o la primera prédica, el primer sermón predicado en la iglesia de Jesucristo, ya establecida por el Espíritu Santo en aquel día. ¿Y saben quién tuvo el tremendo honor de predicar ese primer sermón? Bueno, fue el pastor Simón ben Jonás, Simón, hijo de Jonás, más conocido por su sobrenombre, más conocido por su apodo, Pedro, el apóstol Pedro. Recordemos que Pedro quiere decir piedra. Se deriva de una palabra en hebreo que después se menciona también en griego, pero que finalmente su significado es piedra, no roca, sino piedra. Bueno, por este apóstol que en ese momento se levanta como pastor, como predicador, y solamente para decirlo de una manera más formal, les digo, es el pastor Simón ben Jonás, Simón, hijo de Jonás. Este sermón, ustedes lo pueden leer en el mismo capítulo 2. Les digo que el capítulo 2 es todo un tratado de eclesiología resumido entre los versos 14 al 40. Del verso 1 al 13 vamos a ver esa manifestación extraordinaria que ocurrió cuando aquellos hombres comenzaron a hablar en otros idiomas. Y luego de los versículos 14 hasta el 40 encontramos todo ese sermón dado por el apóstol Pedro, aunque nosotros hoy solo trataremos la conclusión del sermón, que va de los versículos 36 al 40. Sin embargo, les puedo decir que igual que los sermones que preparamos el día de hoy, ese sermón Pedro también lo hizo. A lo mejor no tuvo tiempo para prepararlo y fue el Espíritu Santo el que le dio palabra en ese momento, pero lo basó también en las Escrituras y podemos saber en qué parte de la Escritura lo basó. Básicamente, Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, y también se apoya en algunos versículos de los Salmos 16, 89 y 110. Y el objetivo de su mensaje, el objetivo de su sermón es bien claro también, es presentar a Jesús de Nazaret como el Señor, como el Mesías, como el Redentor, no solamente del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, de judíos y de no judíos. Como todo sermón también tiene una conclusión o cierre que va del verso 36 al verso 40, como ya mencioné.
Y aquí vemos en ese cierre, vemos la intención de Pedro, que era solamente una: presentar a Jesucristo y establecer que solo en Él, solo en Cristo hay salvación por medio del arrepentimiento y de recibir el perdón de pecados y de recibir la promesa del Espíritu de Dios que viene por medio de Él, que viene por medio de Jesucristo. Así que podemos establecer que la primera predicación o el primer sermón estuvo basado única y exclusivamente en las Escrituras y tuvo un solo propósito: que aquellos hombres caídos y perdidos en sus delitos y pecados se arrepintieran, conocieran al Mesías Salvador y comenzaran a vivir y a caminar por el Espíritu. Pedro fue solo un instrumento de Dios usado en aquel día y lugar para que eso comenzara a ocurrir. Y nosotros podemos leer esto. Déjenme volver a leer nuevamente esa conclusión del sermón de Pedro, cuando dice en el versículo 36, ahí está concluyendo ya su mensaje, y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y se intercala ahí la respuesta de aquellos que lo estaban escuchando. Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro sigue predicando y les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, comenzamos hablando del crecimiento de la iglesia y nos estamos basando ahora en este mensaje. Déjenme adelantarles el bosquejo que yo he hecho para este mensaje. Creo que podemos encontrar en este pasaje que hemos leído, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47, podemos encontrar cinco principios bíblicos que nosotros debemos aplicar, que nosotros debemos usar si queremos tener un crecimiento numérico sano de nuestras iglesias. Y en este momento estoy hablando de la iglesia Fuente de Vida, a la cual pertenecemos ustedes y yo, pero también me refiero a la iglesia Betel, que es la iglesia a la cual estamos vinculados como centro misionero, y me refiero a toda la iglesia de Jesucristo alrededor de todo el mundo. Creo que podemos encontrar aquí, creo que podemos extraer bíblicamente 5 principios básicos para que la iglesia crezca. Y el primero de ellos es al que hoy me voy a referir solamente a 2 y voy a dejar los otros 3 para el siguiente domingo, porque no quiero alargar demasiado este mensaje. Y los primeros 2 los podemos sacar de los versículos que ya hemos leído. ¿Cuál es la condición número 1 que tenemos que hacer como iglesia para buscar que la iglesia crezca? Lo mismo que hizo el apóstol Pedro aquel día de Pentecostés: predicar la palabra de Dios, basados en la palabra de Dios, basados en las Escrituras y únicamente en las Escrituras. Eso es lo que el apóstol Pedro hizo. Si ustedes se fijan, no hay un discurso motivacional en Pedro. No existe un discurso de exaltación de sus propias emociones o de sus propias ideas. Lo que hace Pedro es exponer lo que dice Joel, es apoyarse en algunos versículos de los salmos que ya mencioné, 16, 89 y 101.
toma esa parte de la Escritura para demostrar algo que nosotros debemos de buscar demostrar cada vez que predicamos en nuestras iglesias. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay esperanza. Remarcar lo que la palabra de Dios enseña y lo que el mismo Señor Jesucristo enseñaba. Solamente a través del arrepentimiento, del reconocimiento de nuestra condición de pecadores, nosotros podemos venir a Jesucristo y encontrar entonces perdón en Él, encontrar restauración en Él y entonces recibir inmediatamente el regalo, el don del Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que con nosotros va a ocurrir exactamente lo que ocurrió con aquellos 120 discípulos en el día de Pentecostés, porque ellos como una manifestación especial del Espíritu Santo y con una intencionalidad muy clara, comenzaron a hablar en otros idiomas. Nosotros a veces oímos que se habla de hablar en lenguas, pero quiero remarcar esto. Ellos estaban hablando en otros idiomas conocidos por aquellos que estaban a su alrededor. Y había toda una intencionalidad que aquellos peregrinos que estaban viniendo de diferentes partes del mundo se dieran cuenta que aquellos galileos que no tenían mucha educación, no tenían mucha formación escolar y por lo tanto no eran políglotas, no sabían hablar diferentes idiomas, hablaban el arameo todos ellos, y si acaso probablemente hablaban el hebreo. En ese momento comenzaron a hablar en latín, comenzaron a hablar en griego, comenzaron a hablar en, no sé, diferentes idiomas que hablaban las mismas personas que estaban ahí. Eso como una manifestación especial de que estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Encontramos muchas otras partes de la Escritura en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento, donde se habla de gente que es llena del Espíritu Santo y no hablan en otros idiomas. A lo que quiero llegar no es esta manifestación de hablar en lenguas o de hablar en otros idiomas la única manifestación o la única prueba de que alguien está siendo lleno del Espíritu Santo. Es más, podemos asegurar, de acuerdo con la Escritura, que si alguien no tiene el Espíritu de Dios, que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y esto ya lo hemos mencionado. Pero ahorita viene a colación porque estamos hablando del crecimiento de la iglesia y de la primera condición. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia para que la iglesia crezca en número, para que se añadan aquellos que han de ser salvos, para que se añadan como ocurrió aquel día en Jerusalén? Incluso multitudes, fueron 3,000 personas las que se agregaron en un solo día. No quiero ni pensar en cómo tendría que organizarse una iglesia para recibir de un día para otro a 3,000 nuevos convertidos, 3,000 nuevas personas que ahora requieren de instrucción, que ahora requieren de dirección, que ahora requieren de atención. Fue algo fenomenal lo que ocurrió en aquella ocasión. Y nosotros debemos de buscar que de esa manera, en ese número, Dios quisiera que se pudiera dar en ese número o en números más modestos, pero que la iglesia crezca. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y en lo que tenemos que centrar principalmente nuestro esfuerzo, no como única actividad, pero sí como actividad principal: predicar, predicar y predicar. Predicar con base en las Escrituras, predicar con base en la palabra de Dios, dejar que la palabra de Dios hable, dejar que la palabra de Dios sea la que actúe. Dice la misma palabra que ella es viva y es eficaz. Decía Charles Spurgeon, la palabra no necesita a nadie que la defienda. La palabra es como un león, no necesita que la defiendan, solamente necesita ser expuesta. Y ella hace su obra, y ella hace aquello para lo que Dios la mandó. Dice también el Señor, así como la lluvia que cae del cielo, así como el rocío que desciende del cielo
y produce el efecto de aquello para lo cual fue enviada, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá con aquello para lo cual yo la envié, dice el Señor. Dice también en otra parte de la Escritura que la palabra es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir, hasta los tuétanos, dicen, una expresión de querer decir hasta el fondo del ser, hasta el fondo del ser humano, hasta el fondo del espíritu, del alma, hasta allá penetra la palabra de Dios. No necesita que la ayudemos, no necesita que nosotros seamos tremendamente elocuentes o que seamos grandes oradores o que seamos grandes motivadores, menos esto. Es lamentable que muchas veces y en muchos lugares se cambia la predicación de la palabra de Dios por consejos psicológicos, por consejos de superación personal, con consejos que tratan de hacer que la gente se sienta bien, que la gente se sienta mejor, que la gente se sienta emocionada o que se sienta motivada. No es esa la finalidad de predicar la palabra. Si alguien quiere tener un mensaje de motivación y algo para que lo anime a salir adelante y quiere ir a una conferencia de motivación personal, bueno, adelante, pueden ir, pero no vayamos a la iglesia a buscar esto. Vayamos a la iglesia a buscar ser alimentados con la palabra de Dios de la misma manera que Pedro lo hizo en esa ocasión. Seamos claros cuando prediquemos la palabra al decir la respuesta que dio Pedro cuando le preguntaron a aquellos hombres, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y la respuesta de Pedro es contundente, arrepiéntanse. El mismo mensaje de Juan el Bautista, el mismo mensaje del Señor Jesucristo, arrepiéntanse. Sin arrepentimiento no hay salvación, sin arrepentimiento no hay conversión. Y nuevamente a veces se trata de ponerle un brillo al evangelio, un brillo que no necesita que nosotros le pongamos, o tratamos de hacerlo más amable para la gente y entonces le decimos solamente, mira, tú ven a Jesucristo y todos tus problemas se van a terminar. Tú ven a Jesucristo porque Él es amor, Él te ama y Él te quiere así como tú eres, así que ven a Él. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que alguien necesita hacer para venir a Dios, para encontrar salvación, para encontrar restauración, para encontrar vida nueva, es arrepentirse. Metanoia en griego, cambio de mente, dar media vuelta. Yo voy caminando en un sentido y voy caminando hacia la muerte eterna y voy caminando hacia la perdición y no habrá salvación para mí si yo sigo caminando en el mismo camino. La palabra de Dios me dice que yo debo de dar la vuelta y tengo que caminar en sentido contrario en el cual yo andaba. Y por eso esa es la primera palabra que dice Pedro cuando responde a la pregunta de aquellos judíos que le dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Lo que tienen que hacer es arrepentirse. Y yo te quiero decir a ti, querido amigo, que a lo mejor nos estás escuchando el día de hoy y que te preguntas también con tu vida, ¿qué haré? ¿Qué haré con esta vida con la cual ya no sé cómo solucionarla, ya no sé cómo salir de la angustia, ya no sé cómo salir de la situación depresiva y de la situación difícil en la que me encuentro? Si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te diría el día de hoy, arrepiéntete, reconoce tu condición de pecador, arrepiéntete sinceramente, pídele perdón a Dios, ven a Jesucristo y vas a tener vida nueva en Él. Eso ocurrió aquel día de Pentecostés en Jerusalén. Pedro le siguió diciendo más cosas, ¿verdad? Le dijeron, luego bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, pero tienen que arrepentirse para recibir el perdón de los pecados y además va a ocurrir algo tremendamente grande con ustedes, van a recibir el don del Espíritu Santo. Don quiere decir regalo. Van a recibir el regalo de Dios, la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. No les dijo, y ustedes también van a hablar otros idiomas como estos que acaban de escuchar.
que hablan otros idiomas. No, para nada, no se está refiriendo a eso. Esa fue una manifestación especial que ocurrió aquel día porque era necesario que ocurriera. Pero lo que sí les dijo es: la promesa es para ustedes. La promesa del Espíritu Santo viviendo en sus vidas es para ustedes. Versículos 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y vean cómo aquí en la predicación de Pedro se comienza a abrir, a lo mejor sin que lo perciban ellos mismos, del mensaje de salvación o el mensaje mesiánico para el pueblo judío solamente, a el mensaje de salvación para toda lengua, raza y nación, como después lo va a desarrollar el resto del Nuevo Testamento. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, hermanos, tenemos como iglesia que predicar, tenemos que evangelizar, que compartir el evangelio con otros. Y esto no es un llamado solamente para el pastor, no es un llamado solamente para los ancianos, no es un llamado únicamente para los líderes de la iglesia o para algunas personas en especial. Si tú eres un creyente en Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, tú eres llamado a predicar el evangelio de salvación. Tú eres llamado a predicar la palabra de Dios. No te detengas, hazlo. Que no te detenga la sensación de sentir de que todavía no estás suficientemente preparado, porque estás más preparado de lo que piensas. Sí, prepárate, sí estudia, sí ve mucho más a la escritura, trata de instruirte, trata de prepararte en cómo incluso hacer un sermón, pero que no te detenga nada para compartir con otros de Jesucristo, porque ese es el principal fundamento, el primer punto, el primer principio que nosotros tenemos que considerar para que la iglesia crezca. El segundo y último al que me voy a referir el día de hoy, algo que la iglesia hizo también cuando nació en Jerusalén, fue comenzar a instruir a los demás en la doctrina de los apóstoles. Versículo 42. Solamente voy a leer la primera parte del versículo, porque la siguiente la vamos a dejar para el otro domingo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacía aquella iglesia y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Ellos perseveraban, es decir, no se movían, no eran llevados por toda corriente y todo viento de doctrina de un lugar a otro como niños fluctuantes o como hojas que son arrastradas por el viento de un lugar a otro. Ellos eran perseverantes. ¿Y en qué perseveraban? Perseveraban en una doctrina. Perseveraba, la palabra doctrina, didaje, recuerden, quiere decir enseñanza. Eso quiere decir únicamente la palabra doctrina. ¿Y en qué enseñanza era en la que perseveraban? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué sería lo que enseñaban los apóstoles? Lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a ellos. Si nosotros vamos rápidamente a Mateo capítulo 28, un pasaje sumamente conocido al final del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28, versículos, déjenme agarrar desde el versículo 16, porque es el Señor Jesucristo que está antes de ascender a los cielos, hablando con sus discípulos en esa ocasión por última vez. Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: he aquí el mensaje de Jesús para sus discípulos y el mensaje de Jesús para nosotros. Toda potestad, dijo Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto,
porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes vayan, y mientras van, y mientras caminan, y mientras viven, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está la doctrina, aquí está la enseñanza. No solamente es predicar la palabra, eso lo tenemos que hacer como primer punto, pero el segundo punto es tremendamente importante. A alguien a quien ya se le predicó la palabra y que el Espíritu Santo ya actuó a través de su palabra en esa persona, nosotros tenemos que seguirle enseñando. Nosotros tenemos que discipularlos. Es labor de la iglesia ser el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Regresamos a Hechos capítulo 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en esa misma enseñanza que Jesús les había dicho que enseñaran a aquellos que se convirtieran a él. Perseverar en la instrucción, perseverar en la doctrina, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios y hacerlo como lo hacemos con un bebé, que primero lo tenemos que alimentar solamente con leche materna, pero conforme va creciendo, como hablábamos hace 8 días, tenemos que irlo alimentando con alimento cada vez más sólido, ya no con leche solamente, sino con vianda, es decir, con comida preparada, con comida sólida. Lo mismo tenemos que hacer con las personas que han recibido a Jesucristo como Señor y como Salvador. Así que si tú, querido amigo que me estás escuchando, tú ya has hecho tu decisión por Cristo, tú ya has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tú ya te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Él, ahora tienes que seguir en el segundo paso, en el segundo nivel, es que tienes que perseverar en la doctrina enseñada en la palabra de Dios, en la doctrina enseñada en la Escritura. Y nosotros como iglesia tenemos el llamado, tenemos el privilegio de instruir a aquellos que se acaban de acercar e instruirlos nuevamente, no en nuestras ideas, no en nuestra cosmovisión, no en nuestra forma de entender el mundo a manera personal. Tenemos que instruirlos en la cosmovisión bíblica. Tenemos que instruirlos en la instrucción de la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos en la verdad de la palabra de Dios. Y lo tenemos que hacer usando las palabras del apóstol Pablo, con temor y temblor, porque estamos enseñando la palabra del Dios vivo. Pero también tenemos que hacerlo con pasión, tenemos que hacerlo con denuedo, tenemos que hacerlo con dedicación, tenemos que hacerlo con esmero. A veces pensamos que el discipulado es algo así como un curso que se da en unas cuantas semanas para los nuevos creyentes y que una vez que lo terminan, ya han terminado, ya han acreditado todo. Hermanos amados, el discipulado es algo que dura toda la vida. Todos debemos estar siendo discipulados siempre. Todos tenemos que estar aprendiendo siempre sobre esta sana doctrina, perseverando en ella como lo hacía aquella iglesia. Vamos a dejar para el próximo domingo los otros 3 puntos que son tremendamente importantes también y que igual los encontramos en este pasaje. Mientras tanto, que el Señor nos ayude y que el Señor nos lleve a perseverar en su verdad y que el Señor nos lleve a cumplir con el llamado que nos ha hecho como iglesia. Les pido que oremos para terminar, por favor. Padre amado, bendito Señor, bendito Dios, te damos gracias con todo nuestro corazón por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es viva y eficaz y que es pan para nuestro espíritu. Señor, te pedimos en esta ocasión, te pedimos en esta tarde que tú nos ayudes como iglesia a crecer sí en el entendimiento, a crecer sí en sabiduría, a crecer sí en conocimiento, a crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres,
pero también, Señor, hoy te pedimos de una manera especial que tú añadas a tu iglesia los que han de ser salvos, que tú traigas, Señor, a tu iglesia los que han de conocerte a ti porque han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Usa nuestra vida, por favor. Nos ponemos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el siguiente domingo. Bendiciones y buenas tardes.